¿Qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Continuamos con las aperturas. Ya habíamos visto varias aperturas abiertas y hoy día vamos a continuar con un poco más. Esto significa que prácticamente no es que solamente hay 21 aperturas o 28 aperturas, hay mucho más. Cada una tiene su característica, cada una tiene sus variantes. Pero hoy día lo vamos a hacer acerca de cómo otra vez mantener un equilibrio en lo que es la apertura. Otra vez vamos a hablar de cómo ese cimiento que ya en anteriores clases he mencionado, lo que son las aperturas. Cada apertura es una manera diferente de manejar las piezas, son estrategias diferentes con las cuales cada uno de los ajedrecistas puede utilizarla, ya sea porque más le gusta o porque le ha funcionado o tal vez porque con esa apertura está ganando las partidas. Entonces continuamos con algunas aperturas abiertas que hoy día vamos a avanzar y entonces como ya lo he reiterado en varias ocasiones, solamente es como decir el preámbulo, es la antesala para las demás características que tiene cada una de las aperturas, es decir, la parte principal, y de ahí se derivan algunas variantes. Por tanto, vamos al grano. Esta vez veremos la apertura vienesa. La apertura vienesa, ¿cómo se desarrolla? Pues de esta forma. E4, E5, caballo, C3. ¿Habéis visto? Ya en este momento, este caballo está defendiendo a este peón. No lo hace como cuando hacíamos la apertura española y las otras aperturas abiertas con este caballo F3, sino que ahora ha sacado el caballo C3. Entonces, esa es la variante que vemos, ¿no? Y siempre las aperturas abiertas salen con el peón que está en el centro del tablero, que es el peón E, ¿no? Del rey. Por tanto, eso sería una apertura abierta. Y ahora lo vemos en el tablero digital. E4, E5, caballo, C3. Esa es la apertura vienesa. Seguimos con las aperturas aquí en el texto. Este texto que os estoy mostrando es el segundo tomo que he escrito, que he editado, para que también pueda ser usado tanto en las clases virtuales como en las clases presenciales que doy a todos mis alumnos. Este es el segundo tomo en el cual también vamos a poder ver acerca de lo que son las aperturas, defensas y sobre todo ejercicios prácticos, problemas donde hay que resolver problemas de dos jugadas, y entonces esto, como ya había mencionado antes, es para que el alumno pueda tener mejor visión mediata, ¿no? Con esto quiere decir que vamos a tratar de ver las jugadas en el futuro. Esto no es cuestión de adivinanza, esto es lógica matemática, ¿no? Por decir, si yo muevo un peón, obviamente que si está este peón atacando a otra pieza, pues la otra pieza tiene que defenderse o capturar o ver una solución para que uno pueda mantenerse vivo, por decirlo así, en la partida, ¿no? Entonces, estos problemas que doy en la parte final del texto es específicamente para mejorar la visión y también, como también ya lo había mencionado antes, es para que el alumno, el estudiante, el principiante, pueda desarrollar bien sus piezas y entonces pueda también ver lo que el enemigo intenta hacer
con sus piezas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces continuamos con el gambito de rey. Mencionar una vez más para todos los que quizás por primera vez estáis aquí participando en este curso, es de que el tablero lo hemos dividido desde un principio en 4 partes. Por decir, esta parte o este flanco se llama flanco de la dama y este flanco se llama el flanco del rey. ¿De acuerdo? Reiterar una vez más que se dice dama por el asunto que cuando nosotros escribimos, ya sea en el sistema numérico descriptivo o en el algebraico, tenemos que indicar de qué lado se está moviendo tal o cual pieza. Por ejemplo, si yo moviese un caballo, por decir así, y digo caballo C3, por decir así, caballo C3, perdón, esta debería ser minúscula, voy a borrar los dibujitos, digo caballo C3, ya estamos indicando que es este caballo, ¿no? Caballo C3, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo dijera caballo, por decir, caballo F3, estoy indicando que es este otro caballo, ¿correcto? Muy bien. Si yo moviese el rey, por decir, aquí en esta casilla, diría rey E2, ¿no? ¿Correcto? Pero si yo moviese esta dama, y como algunos mal la llaman a reina, y digo reina E2, ¿cómo voy a diferenciar entre estas dos E's? ¿Os dais cuenta? Entonces, por eso es que yo les sugiero, tanto a principiantes como a personas que ya tienen bastante conocimiento en el ajedrez, no mencionéis y digáis reina, porque eso causa confusión tanto para los niños o principiantes como para otras personas que ya conocen bien lo que es el ajedrez. Obviamente sabemos que hay el rey y la reina, pero cuando tenemos que escribir, tenemos que decir dama y referirnos siempre con dama, porque esto es lo que puede suceder, una confusión. Entonces, ya sabemos que dama es sinónimo de mujer, como reina también es una mujer, entonces por eso es preferible que digamos dama para que no haya esa confusión en el momento de escribir. Por tanto, una vez más, indico de que el flanco de la dama sería esta mitad, ¿no? Y esta otra mitad, el flanco del rey, sería el lado derecho, ¿de acuerdo? Y la otra división que siempre hago es esta otra, ya una división horizontal, para que sepamos que todo este es el campo de batalla de las negras y todo esto es el campo de batalla de las blancas. Por tanto, es una división imaginaria, pero que existe dentro del tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, por eso ahora este se llama gambito de rey. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en la mitad que corresponde al flanco del rey, ¿de acuerdo? Y recordar una vez más que gambito es un sinónimo de trampa, ¿no? Un gambito en ajedrez significa regalar un peón para obtener una mejor posición, ¿no? En este sentido, el quien está haciendo el gambito son las blancas, ¿no? ¿Y por qué son las blancas? Porque prácticamente las blancas son las que regalan un peón. Y lo vemos de la siguiente manera. E4, E5, F4, avanza este peón de aquí, y luego E por F4. ¿Y por qué se llama aceptado? Porque también hay uno que es rehusado, ¿ya? Porque el siguiente que vamos a ver no lo acepta ese peón y entonces lo rehúsa. Es decir, yo no quiero eso, ¿vale? Entonces, por eso se llama gambito aceptado, porque hay otro que se llama rehusado. ¿De acuerdo? Muy bien.
Lo repetimos una vez más. E4, E5, F4, E por F4. Gambito de rey aceptado. Y ahora lo podemos ver en el tablero digital. E4, E5, F4, E por F4. Ese sería el gambito de rey aceptado. Muy bien. Seguimos con el texto y ahora vamos a ver el gambito de rey reusado. Y es casi o muy parecido al anterior, pero como ya he mencionado siempre, es de que una sola jugada hace que sea diferente una apertura de otra. Y en este caso, pues es el alfil, ¿no? Pero veamos cómo se realiza. E4, E5, F4 y alfil C5. Este sería el gambito de rey reusado. Es decir, yo no lo acepto. Yo rehuso a capturar ese peón que tú me estás regalando. ¿De acuerdo? Pero eso es un gambito, porque aunque no lo acepte, es un gambito que está siendo desarrollado regalando este peón, porque ya sabemos que va a obtener una mejor posición, ¿no? Vamos, entonces, una vez más, E4, E5, F4, alfil C5, gambito de rey reusado. Lo vemos una vez más en el tablero digital. E4, E5, F4, alfil C5, gambito de rey reusado. Continuamos con el texto de ajedrez, el tomo 2, y ahora vamos a conocer cómo se realiza el contragambito Falber. El contragambito Falber, si vemos el título, dice contragambito. ¿Qué es un contragambito? Pues responder el gambito que me están haciendo, pues con otro gambito, ¿no? Entonces por eso se llama contragambito. Si alguien ataca, el otro contraataca. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el otro, ¿no? Es tratar de defenderse. Si tú me regalas un peón, en este caso, yo te regalo otro. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener el centro. De eso es lo que se trata en este gambito. Porque, como ya lo he mencionado muchas veces, el que uno ocupe el centro del tablero, el que domine uno el centro, tiene más probabilidades de poder ganar la partida. Podríamos decir que por lo menos tiene el 51% de ganar la partida. ¿De acuerdo? Es por eso que siempre en todas las aperturas lo que hacen cada ajedrecista es tratar de ganar el centro. La persona que no gana el centro tiene probabilidad de perder. No digo que va a perder, pero hay más probabilidades de que no gane la partida. Es por eso que siempre van a ocupar el centro del tablero todas las piezas, ¿eh? Muy bien, y lo realizamos. E4, E5, F4 y D5. Si veis, el peón F, cuando ha movido aquí, lo está regalando para que las negras capturen allí. Pero las negras han movido a D5 su peón, también regalando para que las blancas capturen aquí. ¿De acuerdo? Lo repetimos una vez más. E4, E5, F4 y D5.
contra gambito Falber. Y miramos ahora en el tablero digital la misma o el mismo contragambito. E4, E5, F4 y D5 contra gambito Falber. Continuamos con la apertura del centro. Y fijaros que aquí ahora ya podemos ver cómo en esta apertura del centro las blancas justamente están ganando el centro. Es una locura. La verdad que muchas veces nosotros no entendemos, o por lo menos algunos ajedrecistas no entienden por qué se hacen esas aperturas, y es prácticamente para dominar el centro, para tener un buen cimiento, como tantas veces he mencionado, y es que si para construir una casa tenemos que tener un buen cimiento. Si mezclamos mal los materiales, por decir arena o arenilla y cemento, pues ¿qué va a pasar? Que nuestro cimiento, cuando empecemos a construir la casa, va a ser muy débil, y por tanto, si es débil, la humedad, aquí aunque no hay muchos temblores de tierra, pero un temblor de tierra podría hacer caer una casa. Comenzaría, por decir, a ceder las bases de la casa, en este caso el cimiento, y pues se caería, se partirían las paredes y poco a poco la casa quedaría derrumbada. Por tanto, cada una de estas aperturas son el cimiento para lo que prácticamente va a hacer todo el desarrollo de la partida. Es por eso que se insiste a los principiantes, yo insisto a mis alumnos, que esto se lo aprendan pero de memoria, como la tabla de multiplicar, ¿no? Entonces, si yo me lo sé como la tabla de multiplicar, yo sé que 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, y eso ya lo sé de memoria. Ni siquiera tengo que mirar mi cuaderno o ingresar a la computadora o la calculadora para ver cuánto es 5 por 5, 25, si no me la das a tu hermana te brinco, ese dicho muy antiguo. Ya, entonces, de igual forma, también aquí en el ajedrez, ¿no? Si yo juego esta jugada, valga la redundancia, pues la próxima que tengo que hacer es tal, ¿no? Por eso es necesario aprender de memoria las aperturas. Hago un comentario extra, y es que el actual campeón Magnus Carlsen muchas veces cambia, se sale, vamos a decir, de la estructura de las aperturas, porque tal vez él ya las conoce de tal manera que diciendo, no, si yo juego esta, hago esta jugada, no voy a perder mi posición ni tampoco voy a perder una pieza. Entonces él va creando nuevas, por decir así, variantes, ¿no? Se salen de lo común y pues para sorprender siempre al enemigo, ¿no? Y esa es una manera de poder ganar las partidas. No por nada el actual campeón es campeón del mundo, ¿no? Magnus Carlsen. Entonces, lo hacemos a esta apertura del centro, y las blancas juegan E4, negras E5, D4, aquí avanza el peoncito, E por D4 y la dama por D4. Dama por D4. Otra vez mencionarle acerca de la escritura. Si estáis viendo, la D de dama la estamos escribiendo con mayúscula, ¿no? La D de dama con mayúscula, pero la D de la columna con minúscula. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. De que sea una casualidad que la D, la columna D, justo se coloque la dama, es una mera casualidad, ¿no? Entonces, como yo también menciono a mis alumnos, cada una de estas letritas que tienen que estar escrita en minúscula, pues representan la columna de cada una de las piezas en su posición inicial, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por decir A3, ya yo sé que estoy moviendo el peón, ¿no? Entonces,
Y aquí, cuando uno escribe, todos estos que se llaman peones, desaparece la palabra peón o la inicial P de peón para solamente aparecer la inicial de cada una de las columnas. Eso yo quiero que lo tengáis muy, pero muy en cuenta. Repetimos una vez más. E4, E5, D4, E por D4 y dama por D4. Esa es la apertura del centro. Lo miramos ahora en el tablero digital y lo hacemos de la siguiente manera. E4, E5, D4, E por D4 y dama por E4. Si miramos aquí, si observamos detenidamente, vamos a ver lo siguiente, que la dama está atacando estas diagonales. Fijaros que si este caballo sale a atacar aquí la dama va a capturar este peón y por ende capturará la torre. Y es inevitable eso. ¿Os dais cuenta que qué interesante esta estrategia, ¿no?, de la apertura del centro? Y por último también el peón está atacando esto. Prácticamente la dama está atacando estas tres casillas del centro, fuera de las que están más allá del centro, y el peón con esta también, esta de aquí, doblemente está siendo atacada por el peón y la dama, y esta de aquí. O sea, prácticamente ha dominado el centro las blancas, con apertura del centro. Obviamente que puede ser que saque el caballo, pero aún todavía sigue dominando el centro y las blancas tienen en cierta manera un mayor porcentaje de poder ganar esta partida. Es muy interesante. Yo les aconsejo a los que estáis viendo este curso y específicamente este capítulo, pues que intentéis en las partidas amistosas que tenéis con vuestros parientes, familiares, amigos, etcétera, pues intentéis hacer cada una de estas aperturas. Y la que mejor le vaya, pues esa la podéis practicar más, aparte de sus variantes, porque, como ya os he dicho reiteradamente, solamente esto es el preámbulo de todas las aperturas. Solamente es el inicio porque también tiene otras variantes. Continuamos con el texto y esta vez tenemos al gambito danés. ¿Cómo se realiza el gambito danés? De la siguiente forma. E4, E5, D4, E por D4, y C3. Lo repetimos una vez más. E4, E5, D4, E por D4 y C3. Ahí se da el gambito. ¿Os dais cuenta? Ha regalado un peón y está a punto de tal vez capturar este otro peón. Por eso se llama gambito danés. Y ahora tal vez alguien preguntará, ¿por qué? ¿Por qué tiene este nombre danés? La verdad es que cada una de las historias de cómo se realizaron las aperturas, las defensas, etcétera, para algunos es un misterio. Otros lo único que pueden decir es que gambito danés, y lo mismo digo yo, ha sido creado o inventado por una persona nacida en Dinamarca, o por último, esta apertura por primera vez se la hizo allí, de tal manera que lleva el nombre de gambito danés. Por ejemplo, si yo me inventara una apertura, que ya es muy difícil a esta época del año o en estos tiempos, pues ya están inventadas casi todas, no digo que no están,
o tendrán alguna similitud, una variante, podría ser una apertura española, variante Fischer, por decir así. Entonces, yo le pondría, ¿no? Exactamente lo que acabo de decir, apertura española con variante Fischer, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo fui el primero que la hice y esta variante puede ser que sea la mejor que se haya inventado en el mundo, ¿ya? Entonces, por eso es que cada uno le ha puesto o su nombre, su apellido, o el lugar donde se realizó o donde nació aquella persona que inventó esa jugada. ¿De acuerdo? Por eso se llama gambito danés. Una vez más, repetimos, E4, E5, D4, E por D4 y C3. Este es el gambito danés. Lo repetimos en el tablero virtual y lo hacemos así. E4, E5, D4, E por D4, C3. ¿Cómo se llama este gambito? Gambito danés. Muy bien. Seguimos con el texto y ahora vemos el ataque Parham. Aquí hay algo muy interesante y es bueno recalcarlo, que ya alguna vez lo he dicho, pero otra vez lo vuelvo a repetir. Y es de que el ataque Parham es el inicio de lo que es el jaque mate pastor. Pero veámoslos cómo se realiza de la siguiente manera. E4, E5, dama H5. Ataque Parham. Una vez más, E4, E5, dama H5. Ataque Parham. Y ahora lo vemos en el tablero digital. E4, E5, dama H5. Como ya mencioné hace un instante, este es el inicio de lo que es el jaque mate pastor. ¿Cómo es que sigue el jaque mate pastor aquí? Porque lo hacen de dos formas, ¿no? A veces lo hacen con la dama F3 y otras veces lo hacen con dama H5. ¿Ya? Yo preferiblemente lo hago con dama H5 cuando sé que el adversario no lo conoce, y a veces con mis alumnos para que ellos practiquen la defensa contra el ataque Parham o contra el jaque mate pastor, ¿no? Entonces yo le digo, muy bien, yo ya le enseñé cuál es la jugada que usted debe hacer para desbaratar ese jaque mate pastor. Entonces, cuando no conocen este jaque mate pastor, pues sacan este caballo porque lo primero que piensan es defender este peón de E5, ¿no? Entonces sacan el caballo a C6 y aquí viene este alfil. Alfil C4 apuntando aquí. Obviamente que no voy a capturar con el alfil porque si no, no sería el jaque mate. Tendría que disparar con la dama, aquí dama por F7, jaque mate. Entonces, luego, para los que no conocen este jaque mate, el caballo pues intenta hacer huir a esa dama jugando caballo F6 y aquí viene el jaque mate. Dama por F7, jaque mate. El rey no puede capturar, no puede huir porque primeramente la dama está defendido por este alfil y la dama ataca esta casilla. Por tanto, eso sería jaque mate. ¿Ya? Entonces, por eso el ataque Parham es el inicio, el principio de lo que es el jaque mate pastor. Por eso, una vez más, reitero que todas las aperturas son el inicio de otra jugada, de una variante, de algo que viene más adelante. Y en ese sentido, pues, es necesario recalcar una vez más de que es importante que conozcan todas las aperturas. Entonces, lo realizamos una vez más y hacemos así. E4,
E5, dama H5, ataque Parham. Algunos me estarán preguntando, pero profesor, no nos ha dicho cómo evitar el mate pastor. Muy bien, le diré. Por ejemplo, si es que saca esta pieza aquí, el alfil va a venir aquí a caballo, alfil C4, y normalmente la mejor jugada sería esta. ¿Por qué? Dama E7, porque está defendiendo el peón de F7, como también está defendiendo este otro peón. Por tanto, ya ahí lo único que le queda a la dama es retirarse, porque si hiciese la siguiente jugada esta, ¿qué podría pasar? Ya vendría este caballo aquí, ¿no? Y sí o sí va a tener que huir esa dama, ¿no? Ahora imaginaros que la dama viniese aquí. Error fatal. Y esto suele suceder. Por eso yo le digo a mis alumnos, no me saquen la dama al inicio de la partida. Magnus Carlsen ha jugado ya 3 veces el jaque mate pastor y hasta ahora sigue perdiendo. Porque no es buena idea jugarlo con personas que ya conocen de memoria este jaque mate pastor y también que ya saben cuál es la respuesta para evitarlo. Ahora imaginaros, hago este paréntesis para que entendáis que no es bueno dar el jaque mate pastor. Al menos si usted se equivoca y está queriendo dar el jaque mate pastor, una jugada mal hecha está, como quien dice, ¿no? Frito, está listo para la película, ¿no? Y ahí está. Dama H3 y fijaros lo que hacen las negras. D5. ¿Qué están haciendo las negras? Una locura, ¿no? Está atacando este alfil, aunque esté atacado también por el peón. Si nosotros capturamos, por decir allí, ¿qué es lo que va a pasar? Alfil por H3. Es como quien dice, ¿no? Distraje la perdiz atacando a este alfil, pero no se ha dado cuenta que yo estaba con mi francotirador, el alfil, disparando o apuntando a la dama, ¿no? Entonces, por eso os digo que el jaque mate pastor no es bueno darlo o intentar dar con una persona que ya sabe. Si están jugando entre principiantes, podría ser que les resultase eficaz, ¿no? De aquí yo también saco muchas otras ventajas, aparte a favor de las blancas, cuando están atacando con el ataque Parham, valga la redundancia. Entonces, se puede sacar alguna ventaja, pero todo depende del error del enemigo, ¿no? Si las negras se equivocan en una sola jugada, las blancas sacan ventaja. Si las blancas se equivocan al tratar de dar el jaque mate pastor, pues las negras tendrían esa ventaja. Por eso es necesario que juguéis bien en este sentido y el ataque Parham, aunque el que lo inventó, o este señor Parham, fue una de las primeras jugadas, por decir así, a nivel mundial, que nadie la conocía. En ese momento era muy interesante poder jugarla hasta que descubrieron cómo evitar ese ataque Parham y sacar ventaja a favor del enemigo. En este caso, a favor de las negras, ¿no? Muy bien. Continuamos con las demás aperturas y esta vez tenemos la apertura portuguesa. Una vez más, reiterar por qué lleva ese nombre, porque se da a entender de que ha sido un portugués o porque en Portugal se jugó por primera vez esta apertura. Tiene algo que ver siempre con el lugar de origen. Cada nombre es el lugar de origen o tal vez el lugar o persona quien la hizo por primera vez. En este caso, podría haber sido una mujer, ¿no? Entonces, por eso le pusieron portuguesa. Quizás, tal vez, esta mujer estaba jugando en Estados Unidos y esta portuguesa por primera vez lo hizo. Entonces, mira, esta es la apertura que hizo la señora esa que es de Portugal, ¿no? La portuguesa, ¿no? Entonces, por eso le pusieron portuguesa. No estoy diciendo que esa sea la historia exacta, es solamente una hipótesis para dar a entender por qué el nombre de
portuguesa. Pero mayormente se puede decir que un portugués o en Portugal se hizo por primera vez esta apertura. ¿Y cómo se realiza? Pues de la siguiente manera. E4, E5, alfil B5. Esta apertura portuguesa he visto que muchos de mis alumnos la hacen, la realizan. Y yo le digo, pero ¿por qué me estáis atacando este peón que está defendido por 4 piezas? Fijaros, está defendido por el caballo, está defendido por el alfil, está defendido por la dama y aún por el rey. Pero lo que está intentando en esta apertura portuguesa es evitar la salida de este caballo. Porque si ese caballo saliese, pues alfil por C6 y este peón, aunque con este también está libre de defensa, es decir, nadie está defendiéndolo, quedaría suelto, ¿no? Este peón, porque la próxima jugada para las blancas serían caballo F3 atacando este peón. La manera de defenderlo podría ser alfil alfil D6 o tal vez F6, ¿no? Pero prácticamente está condicionando al enemigo a que juegue o haga una jugada que no quiera hacer. Por eso ese alfil en B5 influye bastante en lo que el enemigo va a hacer. Por tanto, esa sería la apertura portuguesa. La repetimos una vez más. E4, E5, alfil B5. Apertura portuguesa. Lo realizamos ahora en el tablero digital. E4, E5, alfil B5. Apertura portuguesa. Continuamos con el texto y ahora vemos aquí la apertura López. Para lo que habéis iniciado desde el principio con este curso y no estáis perdiendo ninguna de las clases, estaréis diciendo, pero profesor, ¿acaso no hay otra apertura que tiene el mismo nombre? Pues sí, parecidamente es similar el nombre, pero no es la misma apertura, ¿no? La una se llama apertura Ruy López y esta es apertura López. Se podría decir hipotéticamente que apertura López es la hizo el mismo que hizo la apertura Ruy López. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues de la siguiente manera. E4, E5 y C3. Recordar una vez más a todos los que estáis viendo este curso que los peones dejaron de llamarse peones en la escritura. Siempre se van a llamar peones, pero en el momento de moverlos tendrán el nombre de cada una de las columnas, ¿no? Entonces, si yo muevo el peón de la columna E, se llamará E como estamos viendo aquí, ¿no? Si yo muevo el peón de la columna C, pues se llamará C. Y aquí es el detalle que quiero también explicar. Es que estamos escribiéndolo con minúscula, ¿no? C3, ¿no? Así. Ahora, si yo dijera caballo C3, es muy parecido, pero esta letra C mayúscula está indicando que es una pieza que estoy moviendo y no un peón. Por eso los peones, todos los peones van a llevar el nombre con minúscula o por lo menos la inicial con minúscula, ¿no? Lo repetimos una vez más. Apertura López, E4, E5, C3. Esta es la apertura López. Lo vemos ahora en el tablero digital y jugamos E4, E5, C3. ¿Cómo se llama esta apertura? Apertura López.
Continuamos una vez más y aquí hay algo que quiero mencionarle y que tal vez ya os estáis haciendo memoria un poco de la apertura húngara. Pero aquí hay este otro pedacito que dice invertida, es decir, esta otra palabra. Entonces, una apertura húngara no es lo mismo que una húngara invertida. ¿Por qué se llama húngara invertida? Porque en la apertura húngara, la que no es invertida, son las blancas que hacen, son las negras que sacan el alfil delante del rey. Si os acordáis, antes jugaban las negras alfil E7, pero aquí estamos viendo que las blancas hacen alfil E2. Lo mismo que hacían las negras, pero ahora esto es a la inversa. Por eso se llama apertura húngara invertida. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil E2. Apertura húngara invertida. Borramos los dibujitos y lo repetimos una vez más. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil E2. El nombre de la apertura húngara invertida, ¿no? Muy bien. Continuamos. La misma apertura. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil E2, apertura húngara invertida. Continuamos y esta vez tenemos la apertura a la pin. Alguien sonriendo dice, a la pinta, dice, ¿no? Un dicho muy conocido aquí en Santa Cruz, ¿no? Muy bien, continuamos y esta apertura, ¿cómo se dice? ¿O cómo se hace? Pues de la siguiente manera, ¿no? E4, E5, y aquí fijaros, en vez de sacar el alfil a E2, ahora es el caballo, ¿no? Caballo E2. Y esta apertura es la apertura a la pin. Solamente de 2 jugadas. Una vez más, como veis, solamente 2 jugadas y ya está hecha la apertura. Algunos diréis, pero profesor, ¿no cree usted que ese alfil está siendo obstruido y esa dama también? Sí, es obvio, pero la ventaja, por así decirlo, entre comillas, es de que el caballo está atacando o está defendiendo estas 2 casillas, justamente las que está atacando el peón negro, que está en E5. Además, las blancas pueden hacer un fianchetto para poder sacar este alfil por aquí y entonces luego hacer el enroque. De tal manera que este peón quedaría defendido también. ¿De acuerdo? Entonces, como ya os digo, cada quien hace una apertura de acuerdo cómo le haya funcionado. Por eso es necesario que todas estas aperturas que estáis viendo desde el principio de clases, desde la primera clase que hemos pasado a través de estos medios, es de que la practiquéis y la pongáis por obra en las aperturas amistosas y aún todas aquellas que podéis jugar a través de la plataforma de Fly or Die, de chess.com, de Facebook. Yo, por ejemplo, juego todos los días como mínimo unas 5 a 10 partidas en Facebook. Y allí, no lo digo jactanciosamente, pero ahora en este momento estoy ocupando el primer lugar momentáneamente en el rating de los que juegan el Facebook a nivel nacional. Pero a nivel mundial estoy más o menos en el 500, puesto número 500, porque hay gente que lo juega hace muchos años. Yo recién hace un par de años he entrado en el Facebook y bueno,
porque tengo algunas estrategias, por eso ahora estoy en el primer lugar en lo que es el Facebook, ¿no? Si alguna vez entráis a jugar el Facebook y mirad el rating, y ahí me vais a ver con mi apellido Fischer que estoy en primer lugar, ¿no? Vale, eso no es una propaganda mía, ¿no? Sino que estoy comunicando de que tenéis que jugar y practicar estas aperturas. Y yo prácticamente hago algunas aperturas que tal vez aquí todavía no las he mencionado, pero con esas aperturas puedo lograr ganar las partidas a través de este medio, ¿no? A través del Facebook. Repetimos una vez más: E4, E5, caballo, E2. Apertura a la pin. E4, E5, caballo, E2. Apertura a la pin. Seguimos con la apertura Napoleón. E4, E5 y dama F3. Si os acordáis de las primeras aperturas que hemos hecho, había una defensa que se llamaba defensa brasileña, ¿no? Y esta es muy parecida a la defensa brasileña. Podríamos haber dicho, ¿no? Apertura brasileña invertida, ¿no? Pero aquí está con apertura Napoleón. Entonces, esta es la apertura Napoleón y la repetimos una vez más. E4, E5, dama, F3, apertura Napoleón. Y lo realizamos también en el tablero digital para no olvidarnos. E4, E5, dama, F3, apertura Napoleón, ¿no? Ahora vamos con las aperturas semicerradas. La característica de estas aperturas semicerradas es que siempre vamos a avanzar con el peón D4, ¿no? Todas vamos a avanzar con D4, excepto algunas, ¿no? Pero mayormente sería esta, D4. Luego, a continuación, sigue el caballo F6 y seguidamente C5, C4, y responden con C5. Esa es la defensa Benoni. Y esta está clasificada entre las aperturas semicerradas, ¿no? Repetimos una vez más. D4, caballo F6, C4 y C5. Defensa Benoni. Caballo F6, C4 y C5. Defensa Benoni. Continuamos. Y ahora viene la defensa tango. ¿Cómo se realiza? De la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, caballo C6. Ahora ya no saca el peón, ¿no? Ahora es el caballo, pero sigue siendo defensa. Repetir una vez más que cada vez que decimos defensa, quienes se defienden son las negras, ¿ya? Cada vez que usted diga defensa, es las negras. Hasta ahora, por el momento, yo no conozco ninguna defensa de las blancas. Puede ser que exista, pero aún no la conozco. Esta es la defensa tango. Y lo vemos ahora en el tablero digital. D4, caballo F6, C4 y caballo C6. Defensa tango. Continuamos y esta vez tenemos a la defensa india antigua. D4, caballo F6, C4 y fijaros, aquí hace D6. Defensa india antigua. Lo repetimos. D4, caballo F6, C4 y D6. Defensa india antigua. Una vez más en el tablero digital. D4, caballo F6, C4 y D6. Defensa india antigua. Seguimos
con la defensa Budapest. ¿Cómo se realiza la defensa Budapest? Pues de la siguiente manera, muy fácil. Todas ya sabemos que empiezan con el D4 y continúan con el caballo F6. C4 y aquí está la variante para que sea defensa Budapest con E5, atacando al peón D4, ¿no? Lo reiteramos una vez más. D4, caballo F6, C4 y E5, defensa Budapest. Lo miramos en el tablero digital, lo miramos en este tablero digital y hacemos, D4, caballo F6, C4 y E5, defensa Budapest. Continuamos y ahora vamos con la defensa ninfo-india. ¿Cómo se realiza? Pues de la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, E6, miren, está abriendo espacio para que salga el alfil, caballo C3 y alfil B4, clavando a este caballito para que no se mueva y este rey esté atacado, ¿no? Lo repetimos una vez más. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Defensa ninfo-india. Lo miramos en el tablero digital y lo hacemos de la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa ninfo-india. Y ahora, una vez más, seguimos con el texto y hacemos la defensa Bogo-India. ¿Cómo se realiza la defensa Bogo-India? Pues de la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, E6. Ahora fijaros, caballo F3, sacan el caballo y las negras siguen jugando con alfil B4, pero esta vez jaque, ¿no? Esto, no olvidéis, la crucecita significa jaque y es como siempre les digo a mis alumnos, tienen que decir jaque, porque puede ser que el adversario juegue o haga otra jugada y no se haya dado cuenta. Entonces usted por cortesía, por amabilidad tiene que decir jaque. Es como cuando uno va a un centro comercial y hay bastante gente y uno quiere abrirse campo entre esa muchedumbre y uno dice, permiso por favor, pues aquí decir jaque es como decir lo mismo, ¿no? Permiso por favor o cuidado, te estoy atacando tu rey, porque jaque significa rey, ¿no? ¡Hey, rey! Te estoy atacando tu rey. Eso es necesario que se diga, aunque por ahí algunos ajedrecistas ya no lo dicen porque entre comillas se tiene por entendido, pero no es así. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y alfil B4 jaque. Lo miramos en el tablero digital. D4, caballo C6, o F6, perdón, C4, E6, caballo F3 y alfil B4 jaque. Muy bien, esta sería la defensa Bogo-India. Vamos con la defensa India de dama.
¿Cómo se realiza la defensa india de dama? Pues de la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y B6, intentando hacer un fianchetto por este lado, ¿no? Lo repetimos, la defensa india de dama. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y B6, defensa india de dama. Reiteramos en el tablero digital: D4, caballo F6, D4, E6, caballo F3 y B6, defensa india de dama. Continuamos con el contragambito Blumenfeld. ¿Cómo se realiza? Pues de la siguiente manera. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5. Ahora aquí avanza, miren, el peón, ¿no? D5 y B5. Este peón lo regala, pero también las negras regalan este otro peón. Ese sería el contragambito Blumenfeld. Lo repetimos una vez más. Este está un poquito más complicado, ¿no? D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, y aquí juegan las negras C5, avanza el peón a D5 y B5, gambito o contragambito Blumenfeld. Lo repetimos en el tablero digital y sería de la siguiente manera: D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5, D5 y B5, contragambito Blumenfeld. Y nos vamos a la última por esta clase, sería la defensa Dori. ¿Cómo sería la defensa Dori? Pues de la siguiente manera: D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y ahora mirad, caballo E4, defensa Dori. Lo repetimos una vez más: D4, caballo F6, C4, E6 y caballo F3 y termina con caballo E4, defensa Dori. Lo repetimos en el tablero digital: D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y caballo E4, defensa Dori. De esta manera estamos acabando la clase de hoy día, y recordar que estas letritas que tiene aquí abajo es para que usted se comunique con nosotros a través del sitio web o también el número telefónico que aparece en pantalla. Si Dios quiere, será hasta la próxima clase. Hasta luego.